La ciencia de lo pedagógico, capítulo 62. Queridas y queridos amigos, hoy día un tema muy interesante. ¿Por qué se da clase de religión aquí en Chile? Los invito a conversar con un gran invitado y nuevo amigo de la ciencia de lo pedagógico. Así que espero les guste este capítulo y vamos con la intro. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Un nuevo capítulo el día de hoy y un capítulo bastante interesante. Si ustedes no lo saben, nunca, o no sé si en algún momento he dicho una pedagogía que ejerzo, y una de ellas es la clase de religión católica, o clase de religión o educación religiosa. Pero para que lo sepan, ¿ya? Y es por eso que hoy día estoy en la Vicaría para la Educación con un nuevo amigo de la ciencia de lo pedagógico, que ahora lo vamos a presentar. Luis, cuéntanos, ¿quién eres y qué haces? Bueno, yo soy Luis Zúñiga, soy director del área de profesores de religión de la Vicaría para la Educación. Yo soy profesor de religión de origen, profesor de religión para la enseñanza básica y la enseñanza media, y además estudié un magíster en currículum, un magíster en educación, mención currículum. Bueno, y he hecho clases también de formación de profesores de religión en universidad. Eso. Estamos casi igual, yo también estudié currículum después, así que es lo que me gusta, estamos en lo mismo. Oye, Luis, cuéntanos, a ver, primero, ¿por qué en Chile se da la clase de religión? ¿Cuál es el contexto histórico y hasta nuestro día? Perfecto. Es bastante largo, pero lo voy a tratar de resumir en un poco tiempo, pensando en que hay hartos temas de conversación de por medio. Bueno, la clase de religión viene de la época de la colonia. O sea, quienes primero empezaron a educar en nuestro país cuando llegaron los españoles. Esto no es como el chiste de Dinamita Show, sino que es porque efectivamente en esa época llegaron primero los religiosos, ¿cierto? Jesuitas, franciscanos, dominicos, y ellos se dedicaron a educar a los niños. Y entre otros asignaturas o ramos o especialidades que se les enseñaban en esa época era la ciencia religiosa, la ciencia de la religión. Tenían que aprender religión, tenían que aprender el catecismo. Entonces, desde esa época siempre se ha dado clase de religión. Es más, por ejemplo, hay un error que cometen muchas personas que creen que la clase de religión se sustenta en el decreto 924 solamente. No, la clase de religión es anterior al decreto 924. Es más, hay una ley de la época de los gobiernos radicales, que es la 6.470, me parece, o 6.472 por ahí, que fundamenta la clase de religión. Es una ley que está aprobada por el Congreso de la República de la época y que determina incluso cuál es el estipendio que deben recibir los sacerdotes y las religiosas que hacen clase de religión en el espacio público. O sea, en Chile siempre se ha hecho clase de religión católica y originalmente era ofrecida o trabajada o atendida por los sacerdotes y las religiosas, que eran un número importante en Chile que podían cubrir ese espacio. ¿En qué momento pasan los laicos a tener la posibilidad de hacer clase de religión? Bueno, decreto 924, ya en esa época de la década de los 80, empieza a masificarse la posibilidad de que los laicos tomen la clase de religión, porque los sacerdotes empiezan a disminuir, las religiosas empiezan a disminuir y no tienen espacio espacio temporal, o sea, su agenda, sus responsabilidades, no les deja tanto margen para que ellos puedan hacer clase en colegio. Entonces ahí es que los directores, como los sacerdotes empiezan a abandonar la escuela, los directores de los colegios empiezan a llamar a la parroquia. Oiga, padre, mire, no tengo a nadie que le dé clase de religión a los niños, ¿por qué no me manda? Y ahí empieza la catequesis escolar. El hogar catequístico en Santiago tiene ese origen, incluso mucho antes, en la década de los 80, en la década del 60 más o menos, se funda el hogar catequístico, y que eran las catequistas que iban a hacer clases de catequesis en los colegios, que era la clase de religión, y que se juntaban para preparar material. Perfecto. Entonces ahí es que empieza, durante la mitad del siglo XX, empiezan de a poquito a cubrir este espacio los laicos, y en la década del 80 ya se masifica bastante, en donde ya es cubierto principalmente por laicos, ojo, que no son profesores,
son catequistas, aunque en la Universidad Católica, por ejemplo, se daba la pedagogía en religión y después asume esa responsabilidad el hogar catequístico. Y después otras universidades durante la década del 90, que viene todas las católicas de Chile, la Universidad Finisterra, la UNCE también tiene un programa muy antiguo que después se acabó, que lo abrió un sacerdote en acuerdo con el rector de la época. Entonces, existen muchos espacios donde se estudia, donde los laicos pueden estudiar pedagogía en religión. Oye, y este espacio que se da es un espacio que hoy en día se mantiene, obviamente, en la historia, pero ha tenido bastantes complicaciones en este último tiempo. Porque yo creo que más o menos de un momento a la fecha, también empezaron a insertarse o a ingresar a la escuela otro tipo de confesiones. Porque antes Chile tenía, tenía una cantidad de porcentaje católicos que era bastante importante, sobre el 80%, sobre el 90%, pero que hoy en día ha bajado bastante. Y eso significa que otras religiones... Es que llegamos al 50. Sí, es que llegamos al 50. Pero han ingresado mucho las iglesias protestantes y otros creo que son más pequeños. Pero... y hoy en día en las escuelas se pueden hacer cualquiera de esas religiones. Son 17 los programas que el Ministerio de Educación tiene aprobados para hacer clases de religión. O sea, es más, esta es una opinión personal, ¿eh? Sí. Yo creo que, ahí hay una deuda de parte de las universidades hacia las otras confesiones religiosas. Sí. Porque los católicos tenemos posibilidad de estudiar pedagogía en religión. Aquí en Santiago nada más tenemos, a lo mejor hay personas que no tienen idea, pero tienen un programa de formación pedagógica para la pedagogía en religión en la Universidad Andrés Bello. Sí. Y muy poca gente lo sabe. La Universidad del Desarrollo. Pero aparte de esas dos universidades que son muy desconocidas, está también la Universidad de los Andes, la Universidad Finisterra, la Universidad Católica, la Universidad Alberto Hurtado. Es decir, por lo menos tenemos 6 espacios para poder formar profesores de religión católica. Los hermanos evangélicos no tienen. Entonces ahí hay una deuda. Yo recuerdo haber conocido un programa en la UNCE también, claro, que era de profesores evangélicos. Exacto. Pero eran bastante pocos en comparación a lo que son los católicos. Ahora, Contraloría, el año 2006, 2008, por ahí, saca un instructivo de que solo pueden estudiar pedagogía en Chile personas que hayan rendido la prueba, hoy día PAES, prueba de admisión a la educación superior. Por tanto, para estudiar pedagogía en religión se entra igual que todas las otras pedagogías. Y también esa misma normativa indica que no se puede estudiar en institutos profesionales. Por eso es que el hogar catequístico, por ejemplo, termina con la admisión de postulantes para pedagogía en religión. Y después de eso vienen solo a tener espacio los profesores universitarios, profesores que han egresado de universidades. Ahora, ahí tenemos una deuda con los hermanos evangélicos, porque ellos no tienen dónde estudiar pedagogía en religión. De hecho, yo me he dado cuenta, porque conocí a un amigo que es evangélico, que él estudió pedagogía en un lugar católico. Normalmente siempre acceden a lugares católicos para poder estudiar la pedagogía, porque si no, no la pueden desarrollar. Correcto. Oye, mira, interesante. Ahí hasta el día de hoy seguimos aprendiendo cosas. Eso es lo importante de la educación, sí. Oye, ya, ese es el marco histórico, normativo, pero bien resumido, obviamente, como lo dijiste al principio. Pero en el tema curricular, ¿cómo la Iglesia Católica ha desarrollado el tema curricular? Porque yo recuerdo el más potente hace muchos años atrás fue el EREC. Pero antes teníamos algo como mucho más de contenido solamente, que es lo que se tenía que dar. Pero después fue el EREC y hoy en día, ¿qué tenemos? Mira, tú hiciste referencia a dos programas en el fondo. Había un programa que fue desarrollado por acá por la Vicaría de la Educación de Santiago y que muchos lugares lo asumían como un marco referencial curricular para planificar y programar las clases de religión. Luego de eso, desde el mundo salesiano, se prepara un programa de religión, que es el ERE, que hace referencia a tú, que se fue aprobado en el 2005. Sí. ¿Cierto? La clase de religión, el programa anterior a ese, no estaba diseñado de acuerdo a la LOPSA, la Ley Orgánica Constitucional de Educación. El ERE 2005 se ajusta o, como yo digo a veces, le pone pantalón largo a la clase de religión
y la circunscriba a la normativa curricular vigente en el momento. Entonces, prepara un marco pedagógico, curricular y didáctico, muy adecuado para el momento. Es un muy buen referente el de la EREC 2005 para el contexto 2005. Ya. Pero acordémonos que 2006 vino la Revolución Pecuera. Sí. 2009 nuevamente revolución escolar, marchas, protestas, ¿cierto? Después 2011 vuelve otra vez a levantarse los estudiantes. La LOCE sufre rápidamente una modificación como marco conceptual y hay un cambio de paradigma, y este cambio de paradigma a veces ni siquiera lo tienen claro los profesores de otras asignaturas. Se pasa de la LOCE, que tiene un contexto específico. Chile viene saliendo de la dictadura, ¿cierto? Llegamos a la democracia con Patricio Aylwin, el gobierno de Eduardo Frei busca abrir Chile a los mercados, y Chile venía con una desescolarización bastante importante en la década de los 80. Sí. O sea, no llegábamos ni siquiera al 82, 83%, por tanto eran muy pocos los estudiantes, o sea, eran un número importante de estudiantes los que no terminaban el cuarto medio. Ahora, tomando en cuenta ahí también un paréntesis, es que el currículum era obligatorio hasta octavo básico. Exacto. Es más, yo recuerdo que los planes y programas de orientación en esa época tocaban el tema de la orientación vocacional. Exacto. En octavo básico. Octavo básico. Y octavo básico, entre paréntesis, amigos que nos escuchan fuera de Chile, es como... Segundo preparatoria. Sí, segundo preparatoria, finalmente. El octavo año escolar. Ni siquiera era obligatorio. Y después pasó a ser obligatorio. Claro. Después con la cobertura de la reforma. Imaginémonos entonces muchos niños. El gran orgullo de muchas familias en la década del 90 es que su hijo terminó cuarto medio. Acordémonos como las mamás, las abuelas, las tías a veces, o el adulto que criaba a los nietos, a los hijos, a los sobrinos, decía: mi hijo, mi nieto terminó cuarto medio. Era un valor. Era un valor agregado eso. Recién en la década del 90 empieza a exigirse la licenciatura de cuarto medio para postular a los trabajos. Sí. Antes de eso no. Entonces, ¿qué era lo importante en la década de los 90? Era escolarizar, Sí. era instruir, era enseñar muchos contenidos. Por otro lado, cuando los niños tenían que hacer algún trabajo, década del 70, del 80, del 90, ¿dónde estaba el conocimiento? Era en la biblioteca y en el Icarito. Icarito es una revista, por si acaso, que teníamos acá en Chile. Claro, es una revista que uno salía, recurría siempre a ella. los días miércoles salía en un periódico, ¿cierto? Sí. Los chilenos se acordarán y a lo mejor para algunos se reirá porque capaz que alguno tenga por ahí algunos Icaritos guardados. Pero se guardaban todos los Icaritos porque salía los días miércoles con un diario, con un periódico de circulación nacional. Sí. Entonces los estudiantes guardábamos los Icaritos porque nos servía para hacer las tareas. O sea, en abril, a fines de abril salían, porque en Chile celebramos el mes del mar, por ejemplo, en mayo. Entonces en abril salía lo referido al mar, al combate naval de Iquique, Arturo Prat. Entonces uno tenía que guardarlo. En agosto salía lo de las fiestas patrias, porque nosotros celebramos en Chile las fiestas patrias en septiembre. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo importante en la década de los 90 es escolarizar y es instruir, es entregar contenidos. Por eso es que todos los profesores que fueron formados en la década de los 90 y los programas curriculares de la década de los 90 están en función de los contenidos, y ahí se acordarán los profesores también, mínimos obligatorios. Y muchos se quejaban de que eran máximos. ¿Quién va a cubrir esto? Era una chorrera de... Famosos CMO. Claro, los CMO, que eran enormes, una cantidad enorme, un listado gigantesco de conceptos que había que ver en las clases. Lo mismo pasaba en religión. Entonces, religión, el 2005, se estructura en base a con ese paradigma, desde esa perspectiva. Entonces, lo que hay que hacer es instruir a los estudiantes. Pero en la década del 2000 empieza a masificarse la Internet. Hoy día es irrisorio pensar que un niño va a ir a la biblioteca o a una biblioteca a hacer una tarea. O sea, nadie lo piensa porque todos tienen computador en Chile, al menos. En todas las casas hay un computador o al menos un celular conectado a Internet. De hecho, hay más celulares que Más celulares que personas viviendo en Chile. Entonces, uno puede acceder a la Internet o los trabajos a través de esos medios. Hoy día se ha democratizado el contenido, se ha democratizado el conocimiento. Entonces la gente tiene acceso al conocimiento en la palma de la mano. Por eso es que lo importante hoy día, y ahí viene el cambio de la LEGE, sí, que no pone su foco central en el contenido, sino que en el desarrollo de habilidades y actitudes.
hace 2 años atrás nosotros presentamos como Iglesia Católica un marco curricular nuevo al Ministerio de Educación y que se estructura y se diseña en función de este paradigma. Ya. Toma los contenidos y pone al centro al estudiante para desarrollarle habilidades y actitudes. Y por otro lado, el nuevo paradigma no nos dice que tenemos que educar en la fe, sino que tenemos que aportar en la dimensión religiosa y espiritual del estudiante para ser partícipes o conformadores del estudiante integral. Ya. O sea, hoy día el foco no está puesto en que el niño sea católico o no. No. No es un programa proselitista, no es un programa misional, no es un programa dogmatizante ni apologético. Interesante, ¿eh? El nuevo programa de religión lo que quiere hacer es que se toman los contenidos y a partir de esos contenidos procura desarrollar habilidades y actitudes en el estudiante. ¿Y hay habilidades específicas que buscan desarrollar? A ver, ¿O dimensiones de habilidades? el programa propiamente tal no tiene declarada una serie de habilidades. O sea, es más, es una de las deudas que tenemos y que en el futuro, si es que hay algún ajuste curricular, va a haber que declararlo. Va a haber que declarar habilidades y actitudes, porque todas las asignaturas tienen declaradas las habilidades. Por ejemplo, historia dice que tiene que desarrollar pensamiento crítico, el trabajo con fuentes, las habilidades comunicacionales y el pensamiento temporal y espacial, por historia y geografía. Temporal, tiempo, hecho histórico, ¿cierto? Y geografía espacial, ¿cierto? Ubicarse geográficamente en algunos lugares. Entonces, historia declara sus 4 habilidades, matemática también, lenguaje también. Todas las asignaturas declaran las habilidades que quieren desarrollar en los estudiantes como aporte específico. ¿Y qué nos pasó? ¿Por qué no logramos declararla? Porque no tuvimos tiempo. Pero nosotros en Santiago, desde la Vicaría para la Educación de Santiago, en Santiago de Chile, nosotros hemos escrito un documento, un libro, ¿cierto?, en donde declaramos ciertas habilidades y ciertas actitudes. Es más, hemos declarado que hay habilidades espirituales y hay habilidades religiosas que la clase de religión puede y debe, ojo queridos colegas de religión, con cariño lo digo, puede y debe responsablemente desarrollar en los estudiantes. Porque ¿qué sacamos con que el estudiante se sepa los 10 mandamientos si no tiene desarrolladas habilidades que le permiten vivir, insertarse en un mundo adulto, en una sociedad y ser un aporte comunitario? Sí, sí. Interesante eso. A ver, danos un ejemplo concreto en la cual se juegan esas habilidades. A ver, Ejemplo, mira. para que la entiendan nuestros Correcto. Voy a poner como ejemplo una habilidad espiritual y una habilidad religiosa. Ya. Una habilidad espiritual es la capacidad de autodeterminación. Ya, perfecto. Tenemos que desarrollar en los estudiantes para que cuando adultos tomen sus decisiones, las tomen autónomamente. Ya. Porque, ¿qué es lo propio del adulto maduro? Es el adulto que es capaz de hacerse dueño de su vida, ¿cierto? Es capaz de construir su propio destino, es capaz de decir, esto es lo que por este camino voy a seguir. Entonces, para que pueda hacer eso, para que la persona pueda tener esa libertad también, tiene que ir desarrollando una habilidad específica que es espiritual y que la pueden desarrollar otras asignaturas también, que es la autodeterminación. Yo digo que perfectamente lo puede trabajar esa habilidad, orientación, filosofía, arte, educación física, por ejemplo, historia también. Pero nosotros en religión también podemos aportar en ese desarrollo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo propio del adolescente o del preadolescente? Que fuimos adolescentes nosotros alguna vez. O sea, hoy día estamos más viejitos, pero alguna vez fuimos adolescentes también. Pasamos por esa etapa, aunque mis hijos no lo crean. Entonces, cuando uno es adolescente, le puede pasar a uno o puede ver a otro, ¿cierto?, que se deja llevar por la masa. Sí. Siempre hay un líder o un grupo de líderes que arrastra a los demás. Y esa persona, si no es capaz de tener autodeterminación, toda la vida va a ser arrastrado por las masas. Y es lo que pasa hoy día, por ejemplo, en muchas sociedades, en que la televisión o las redes sociales le inventan noticias y la gente se deja llevar por esas noticias falsas. No tiene una visión crítica, un pensamiento crítico referente a lo que estoy leyendo, viendo, escuchando. Por tanto, no puede tener un uso o un ejercicio adecuado de su libertad.
Perfecto, sí. No es plenamente libre, porque se deja llevar por lo que pasa en el ambiente. Y esto parte en la adolescencia. Sí. Si nosotros en la adolescencia no atacamos eso o no le damos herramientas para que este niño efectivamente pueda autodeterminarse, va a ser un adulto masa, un adulto oveja, digo yo. Sí, toda la razón. Hay una habilidad espiritual, Sí. por ejemplo, una habilidad religiosa. Cuando nosotros vemos a una persona que se dice religiosa, pero no es coherente en su vida, decimos, por lo menos, es incoherente, o en Chile hablamos del cura gatica, ¿cierto? Que predica y no practica. Sí. ¿Cierto? Entonces, bueno, una habilidad religiosa es la capacidad de conectar o aplicar los principios, valores y normas a las decisiones de la propia vida. Sí. La coherencia. O sea, tengo una serie de valores, tengo una serie de principios, ¿los aplico o no los aplico en mis decisiones? ¿Los tomo en consideración cuando tengo que tomar una decisión importante en mi vida o cuando en el día a día? Si no sé, pues si cruzo con rojo o no cruzo con rojo. No sé, pues le pego el estrellón o no le pego estrellón a la otra persona. Si le miento a mi jefe o no. Bueno, todo eso son atentados contra los principios, valores y normas. Y tenemos que desarrollar en las personas. ¿Qué pasa en la adolescencia? Por ejemplo, de nuevo a la adolescente, porque estamos hablando de clase, la vida concreta. Cuando un adolescente va a comprar un producto y le dan vuelto de más, paga con un billete y le tienen que dar 3 monedas y en realidad le dan un billete y 3 monedas. Lo digo así en genérico para que las personas de otros países también lo puedan entender, ¿cierto? Ese adolescente se está llevando un vuelto de más, un cambio extra que no le corresponde. ¿Cómo se llama eso si él se lo lleva? Hurto o robo. Un robo, ¿cierto? Eso es un robo, literalmente es un robo. Entonces, ahí a nosotros desde pequeños nos dicen que tenemos que respetar las cosas de los demás. Siempre nos están diciendo los adultos responsables o nuestros padres o quien nos crió, oye, no te quedes con lo que no es tuyo, eso no te pertenece, eso es robo, ¿cierto? Entonces, ese principio lo van instalando en nuestra vida. Y el niño, el adolescente, cuando le dan ese vuelto extra, cuando le dan ese cambio de más, él tiene el principio instalado, pero no lo conecta. Interesante. O sea, Interesante. se lleva eso. Y es robo. Perdón, espérame, déjame terminar. Entonces, si yo no le desarrollo esta capacidad, le puedo enseñar el principio, pero si no le desarrollo la capacidad, nunca va a conectar ese principio con la decisión. Por eso es que tengo que desarrollarlo como habilidad. Y en ese sentido, porque mi gran duda dentro de todo lo que es el espectro de la clase de religión, ¿los profesores de religión estamos preparados para desarrollar este tipo de asignatura, esta clase? No. Ya. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Porque esto es algo histórico, porque creo que la profesionalización de la carrera docente en todas las asignaturas es todo un tema aquí en Chile. Si bien estamos avanzando bastante, yo creo que nos falta mucho, sobre todo en, no sé, en la didáctica, en el método. Por ahí va. Pero, ¿cómo logramos? Nos falta innovación. Ya. Nos falta crear, a los profesores nos falta tener posibilidad de soñar un poco más ambiciosamente en nuestros procesos pedagógicos. O sea, nos conformamos con enseñarle al niño el no robar, el 7º mandamiento. Le decimos, mira, está bien, el 7º mandamiento, el niño se lo aprende de memoria, el no robar. Sí. Pero no lo ponemos en situación, no lo ponemos en contexto. No le ponemos ¿Cómo se llaman esto? Aprendizaje proyecto, método de caso. Activación de aprendizaje previo, por ejemplo. O sea, por ejemplo, ponerlo en situación, ver un pedacito de un video, pero no la película entera, sino que el pedacito del video, con ese pedacito de video, o leer un párrafo en donde se relate esta situación y después con unas preguntas profundas. Y que hagan un debate, que se pongan en el contexto del que le robaron el vuelto y del que roba el vuelto. ¿Qué pasa ahí? O sea, que ellos piensen que son ellos a los que le están robando. ¿Qué pasa con ellos si le roban los demás? Empatía, por ejemplo. Empatía. Y ahí viene la actitud. ¿Te fijas? O sea, cuando yo diseño procesos didácticos en los que el estudiante tiene posibilidad de confrontar su propia acción, o la habilidad que está de por medio frente a esa decisión o esa acción o ese evento que estoy enfrentando, puede surgir la actitud.
Ahora, que es una disposición a actuar de una manera determinada. eso está asociado al hecho de la pedagogía en sí, ¿ah? Pero también hay otro problema, siento yo, que existe también en la clase de religión hoy en día, dentro de la misma preparación, que es las creencias del mismo profesor de religión. Exacto. ¿Ah? Cómo esas creencias también han ido en desmedro de la realización de la misma clase. ¿Ah? Porque hacemos cosas de cuajo, por ejemplo... si uno va al sistema escolar y pregunta, por ejemplo, en un colegio municipal, relicreo, por ejemplo, Es que- en donde vamos a la clase de religión, no, con el profesor y profesora no hacemos nada. Relifome. dibujamos. El relifome. No, el profesor nos pasa hablando y no nos dice nada entretenido. Ahí falta preparación, pero también tiene que ver con nuestras creencias que venimos trayendo desde lo catequístico que tenemos Hablamos del fuerte. proceso histórico. Sí. Y lo seguimos teniendo hoy en día, con chicos que están pensando de una forma distinta. Hoy en día el niño, la niña y el adolescente y el joven tienen una actitud distinta frente a la vida, Porque el foco sigue estando puesto en el en contenido. el contenido y no en la habilidad. ¿Sí? Si el problema es ese, el problema está en que está el objetivo, ¿cierto? Lo primero que hago es extraer el contenido que está en ese objetivo. Y no, lo que yo tengo es que verificar. O sea, por ejemplo, yo hago clases en la universidad. Ya. Y yo le digo a mis estudiantes, usted lo primero que tiene que pensar es qué necesitan mis estudiantes que les ayude a formar. Porque no es que yo se los formo, yo les genero las condiciones para que ellos se lo formen Sí. a través del aprendizaje. Entonces, lo primero que yo tengo que preguntar es, ¿qué requieren estos estudiantes que se les forme? Entonces, cuando yo veo los requerimientos, cuando yo veo cuáles son sus necesidades, recién puedo decir, mire, voy a desarrollar esta habilidad, esta actitud, a partir de este contenido. Lo último que selecciono es el contenido. Sí. Y aquí hay otra cosa que yo creo que estamos en debe. Yo creo que todo el sistema escolar está en debe en esto otro. Todas las asignaturas. ¿Cómo lo evaluamos? ¿Cómo se evalúa en clase de religión? A través de... O sea, La coherencia que tengo que ¿Cómo tener se con el debiera objetivo? evaluar esto? ¿Cómo Sí. se debiera evaluar estos métodos innovadores de lo que estamos hablando? Es a través de rúbrica, no es a través de pruebas. No. O sea, yo no saco nada de cosas en una prueba de selección múltiple, por ejemplo. ¿Probarías o no? Claro, no es A o B. Sí. Es un debate. ¿Qué elementos surgen? ¿Qué ideas plantean? Y eso es a través de rúbrica, a través de entrevistas, a través de listas de cotejo, pero ¿cuál es la dificultad? Que tenemos que darnos tiempo para estudiar estos instrumentos evaluativos y después diseñar estos instrumentos evaluativos que están conectados a experiencias pedagógicas y después de eso implementarlas. A ver, hay profesores que nunca han diseñado una rúbrica, por ejemplo. Bueno, este año usted va a tener que aplicar 12 evaluaciones probablemente durante el año. Parta con una al semestre. Una de esas que sea con rúbrica. No, y hay bancos de rúbricas enormes que nos ayudan. Yo creo que Está es cosa plagado. de buscar, está plagado de rúbricas. Y es más, hay rúbricas editables. O sea, además- que yo la bajo y la edito. Sí, ¿no? Sí, impresionante. Entonces está todo hecho. Yo, por ejemplo, no sé en qué parte del Ministerio de Educación de España es un portal de rúbrica. Es impresionante. Y de todo lo que tú pidas, la tomas, la descargas y puedes intervenir con lo que yo tengo que desarrollar en mi clase. Es cosa de buscar, yo creo. Ahora, Pero perdón, si yo tengo el foco puesto en el contenido y no en la habilidad y la actitud, me quedo con la prueba tradicional. sí. Una prueba tradicional en la que les pongo la alternativa, les pongo el verdadero y falso, les pongo, no sé, pues selecciones múltiples, les pongo un par de preguntas, Sí. pero no los pongo en situación y caso. Y esa eso es la es lo clave. que hay que hacer. Ahí está la clave. Entonces, cuando yo cambio el foco de la metodología y la evaluación, cuando yo realmente pienso, bueno, lo que voy a trabajar con mis estudiantes es el desarrollo de la educación integral. Mira, por ejemplo, no sé, si yo llego con el diario a mi clase o con una noticia y a partir de ya no es niños copian lo que está puesto en la pizarra o copian lo que está en la diapositiva del PowerPoint, sino que los hago pensar. Y en el diseño y aquí es la típica pregunta que hacen muchos profesores, oye, pero si a mí me exigen planificar y me exigen esto, aquí y allá, pero es sencillo. En mi planificación, en mi diseño curricular, puedo decir, ¿sabes qué? En esa asignatura, en esa clase, ese día, voy a traer una noticia. Listo. La noticia que traiga en el momento, a lo mejor ocupo la que encontré en la mañana, la del día anterior o la de la semana anterior, da lo mismo. Y puedo poner una noticia
que puede haber sido un acontecimiento histórico de hace 3 siglos atrás. Sí. Y ese acontecimiento histórico de hace 3 siglos atrás lo planteo como una noticia y lo puedo reflexionar con mis estudiantes. Por eso que la habilidad que se va a desarrollar, reflexionan en torno a qué, a esta noticia. Y ahí desarrolla esa habilidad. Y una habilidad superior que vamos teniendo, crítica. ¿Cuál es el aporte que yo como sujeto individual al actuar de una o de otra manera aporto a mi comunidad? ¿De qué manera, si yo respondo de una u otra manera a esta situación, a este acontecimiento, esto me está preparando o me trae consecuencias positivas o negativas a largo plazo o a corto plazo? ¿Cómo es que esto que estoy actuando, esto que estoy pensando, esto que estoy hablando, de qué manera va a repercutir en mi propia vida después? Y así sucesivamente. Este es un llamado profundo a tomar en cuenta lo que el tiempo hoy en día no está hablando. Hoy en día no está hablando eso, la necesidad, sí. O sea, hoy día no. A ver, por ejemplo, hace poco tiempo atrás hacía un ejercicio aquí en mi oficina con un profesor. Yo le decía, una profesora. Yo le dije, pongamos aquí en Google la palabra Eucaristía. Pusimos la Eucaristía. Le dije, ponga Enter. Puso Enter. Y le dije, vea en cuánto tiempo se demoró Google en responder. Eran 0,32 segundos. O sea, menos de un tercio de un segundo. Y vea cuántas páginas encontró. 12.825.000 páginas sobre la Eucaristía. 12 millones de páginas en Internet en menos de... Y si yo le vuelvo a aplicar el Enter, van a aparecer más páginas todavía. Sí. O sea, y el ejercicio era, ¿cuántas de esas páginas, de esos 12 millones de páginas, pueden enseñar de manera más entretenida, más profunda y mejor lo que es la Eucaristía para mis estudiantes? Pongámosle 1.000 de 12 millones. Ya bueno, a lo mejor ya, mucho 1.000. Pongámosle 200. Igual sigue siendo harto. Usted es uno. Sí. O sea, lo que usted puede hacer en comparación con esos 12 millones de páginas es nada. Por tanto, el foco no está puesto en que mi estudiante aprenda lo que es la Eucaristía, sino que el foco tiene que estar puesto en que mi estudiante desarrolle, por ejemplo, la habilidad de la comunidad y lo comunitario. Que tenga un sentido de comunidad, que tenga un sentido de corresponsabilidad con los demás, que sepa que él levantándose en la mañana ya es responsable, él es responsable de su familia, él es responsable de sus compañeros, él es responsable de sus profesores, de las personas que van en la micro, de las personas que van caminando por la calle hacia sus trabajos. O sea, si yo no sé, tiro una piedra a la calle, un auto puede esquivar la piedra y puede chocar con otro auto y alguien se puede morir. O sea, estoy siendo extremo. Pero puede pasar. Sí. Es que yo creo que es lo que pasa hoy en día. Si yo tiro una cáscara de fruta en la calle, puede venir un anciano, se tropieza y se golpea la cabeza y se murió. Lo que pasa es que yo creo que todavía no entendemos de que el tema de la religión no es solamente orar o asistir a la misa o a la Eucaristía, sino que la religión se hace en el día a día, en lo que nosotros en este contacto que tenemos como seres humanos. Eso no se ha entendido, es la extensión de la Eucaristía. Sí. La religión no es el vínculo solo con lo sagrado. No, es el vínculo con la comunidad. A Dios no le interesa que nosotros nos comuniquemos solo con Él. La religión tiene sentido en la medida en que nos vinculamos con el resto. Si la religión es comunitaria, no es individual. Es como, yo recuerdo siempre este texto bíblico cuando el ángel les dice a los apóstoles, oye, ¿por qué siguen mirando? Bueno, mi interpretación, oye, ¿por qué siguen mirando? Si el asunto está acá, sí, pues están babosos mirando porque se fue Jesús. Ya. Oye, la vida está acá. Está aquí. Acá es donde se hace vida. Exacto. Es donde se hace comunidad. Exacto. Es muy interesante eso, cuando toma sentido. Y cuando realmente la clase de religión cobra sentido, es cuando al estudiante yo le desarrollo estas habilidades y estas actitudes que le permiten un modo relacional con la naturaleza, en primer lugar. O sea, hoy día, desequilibrio ecológico, tenemos problemas con la naturaleza, no sé, etcétera. Entonces, primera relación con la naturaleza. Segundo, conmigo mismo. ¿Cómo me relaciono conmigo? ¿Cómo me amo? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me hago crecer? ¿Cómo me aporto a mi formación? Tercero, ¿cómo me relaciono con los demás? Porque vivo en un contexto
O sea, absolutamente. cada uno de los que está a lo mejor escuchando este podcast, pregúntese cuánto de todo lo que usted está usando hoy día, desde su ropa interior hasta los lentes, fue hecho por usted. Lo más probable es que casi nada. En la mayoría de los casos, nada. Fue hecho por otro. Y otro lo dispuso para que usted pudiera tener una necesidad cubierta. Y por último, la relación con Dios. Solo en la medida en que yo estoy sano en estas 3 primeras relaciones, mi relación con Dios va a ser sana. Porque si yo no tengo una adecuada relación con la naturaleza, conmigo, con los demás, mi relación con Dios es solamente utilitarista. Voy donde Dios para pedir, para utilizarlo. Pero no, Dios lo que quiere es que nosotros estemos sanos con nosotros, con el árbol, la planta, el perro, el gato, la hormiga, como decía San Francisco de Asís, hermano perro, ¿cierto? Y con los demás. Oye, súper interesante esto, es la reconexión con todo finalmente, es darnos cuenta, es hacernos conscientes de quiénes somos y con quiénes estamos y hacia dónde vamos, en cierta medida. Ahora, es súper interesante esta parte del tema de la clase de religión, pero también te quiero llevar a otro tema que para mí ha sido complejo este último tiempo. ¿La vicaría tiene alguna estadística o algo respecto de cuántos niños hoy en día realmente están haciendo la clase de religión? Porque para que, nuestros amigos, para que ustedes lo sepan, los que están escuchando este podcast, es que en Chile, para que un niño haga clase de religión, tiene que estar firmado por el apoderado. Es una ficha que el Ministerio de Educación da y el apoderado tiene que marcar cuál es la religión que va a ser su hijo, o si no opta religión. Y si no opta religión, ese niño va a estar en otra clase que tiene que destinar la escuela. Y los que están en la clase de religión no necesariamente son el ratio de toda la sala de clase. De 40 niños pueden ser 10 o 15. Eso no está en la estadística, es un buen dato que a lo mejor hay que investigar en este minuto, porque puede que haya sorpresa. A ver, hay personas que creen que puede ser muy poco, y tal vez es más de lo que creen, o en realidad hay personas que son muy optimistas y dicen, no, estamos fantásticos, y en realidad estamos llegando a muy pocos niños. Yo creo que hay un porcentaje importante de niños que sí toman clases de religión. ¿Por qué? Porque los colegios siguen pidiendo profesores de religión. Sí. O sea, ¿cómo se llama? La vara con la que nosotros podemos medir esto, el síntoma que nos muestra a nosotros es si los directores piden o no piden profesores de religión. Ahora, en Chile tenemos un caso privilegiado respecto de los demás países, porque, por ejemplo, en Ecuador se hace clase de religión solo en contexto religioso. En Argentina no se hace clase de religión en todos los países. Y así. En todos los estados. Todos los estados. Si fuéramos recorriendo país por país en Latinoamérica, Chile es uno de los pocos países en que es obligatorio para todos los colegios de Chile, todos los establecimientos educacionales, públicos y privados, ofrecerle clases de religión. Sí. Es obligación. Sí. O sea, incluso aunque haya 10 estudiantes y haya un solo profesor, las escuelas unidocentes que están metidas entre medio de los cerros, en la Patagonia, en el campo, ¿cierto? Ese profesor de religión tiene que ofrecerle clases de religión para esos niños, obligatoriamente. Y los padres son los que deciden si toman o no toman la clase de religión. Ese es un privilegio nuestro y que viene de la época de la colonia, que fue el primer tema que nosotros planteamos. Wow, súper interesante, súper interesante. Yo creo que hay que investigar ese dato. Ha ido bajando la cantidad de profesores de religión, en Santiago por lo menos. Hace 5 años atrás teníamos sobre 1.900 profesores de religión. Hoy día estamos en alrededor de 1.700. O sea, ha bajado sobre un 10% la cantidad de profesores de religión, y por eso es que muchos colegios siguen pidiendo, o sea, nos llaman permanentemente, incluso ahora que estamos a fines de enero, es que están todos los profesores de vacaciones, siguen llegando correos o WhatsApp o llamados, solicitudes de colegios que requieren cubrir sus horas de religión para los estudiantes. Entonces yo creo que hay un número importante de niños que sigue tomando la clase. ¿Y las universidades están entrando a pedagogía de religión? Mira, este año salió una estadística, hace pocos días atrás, un titular muy grande de un periódico importante en Chile, tal vez el más masivo, ¿cierto? Que decía que desde el Ministerio de Educación salió una estadística que planteaba que hubo un aumento de un 58% de postulaciones a pedagogía en religión. Ahora, eso es relativo,
porque 58% puede ser que pasó de 10 a 16 o que pasó de 100 a 150. Sí. O sea, por eso no hay que quedarse solo con el porcentaje. El porcentaje es rimbombante, pero hay una baja de ingresos a la educación superior en pedagogía en religión. O sea, son muy pocos los estudiantes que están optando por la pedagogía en religión. Y eso también yo creo que nos tiene que poner una voz de alerta a nosotros, los profesores de religión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estaremos motivando a los estudiantes en su desarrollo religioso y espiritual? Entonces, yo creo que ahí estamos con tarea pendiente y tenemos que seguir trabajando. Sí, yo creo que tenemos harto por hacer ahí. Estimado, antes de ir terminando, porque ha pasado harto tiempo ya, no sé, parece que bastante. Mira, 40 minutos ya llevamos. Es que esto está muy entretenido. Sí, muy entretenido. Un mensaje a nuestros amigos, que puedan darle a los amigos de la ciencia de lo pedagógico, a partir de lo que hemos conversado. ¿Por qué para ti es necesario dar la clase de religión en cualquier contexto, en donde estemos, cualquier país? ¿Por qué es necesario que nuestras niñas y nuestros niños tengan la clase de religión? A ver, porque la dimensión religiosa o espiritual religiosa de la persona es una dimensión antropológica. O sea, los seres humanos siempre nos hemos vinculado desde el arte rupestre, o sea, desde antes de que nos instaláramos como comunidades sedentarias, desde que éramos nómades, el ser humano ya buscaba la vinculación con lo sagrado y ya sacralizaba ciertas realidades, la muerte, el nacimiento, la enfermedad, y la forma de responder a esas experiencias humanas era a partir de una lectura religiosa de esos acontecimientos. Entonces, el ser humano necesita esta vinculación con lo sagrado para responderse, porque lo humano es limitado, lo humano es finito, lo humano tiene tope, lo humano tiene techo. Y nosotros, los seres humanos, no queremos ser limitados, no queremos ser finitos y no queremos tener techo. Queremos ir más allá, queremos trascender, queremos la trascendencia. Tenemos una dimensión espiritual que nos empuja hacia lo religioso. Ahora, cuando tenemos una persona que le completamos su formación a partir de la comprensión religiosa del mundo y de la realidad, tenemos una persona que está preparada más allá solo de lo material, porque lo material es finito, es feble, se corrompe, se muere, perece, se quiebra. En cambio, lo espiritual y religioso permanece. Y, por ejemplo, si nosotros preparamos a las nuevas generaciones en esta otra habilidad religiosa, la capacidad de comprender religiosamente el mundo y los acontecimientos, otra habilidad religiosa que se puede aportar desde la clase de religión. Entonces, si nosotros desarrollamos en los estudiantes esta comprensión religiosa, cuando enfrente situaciones o experiencias complejas en su propia vida, en su familia o en su comunidad, puede enfrentarlas de manera distinta. Le puede dar sentido. Sí. No solo lo va a consumir la frustración y la amargura, sino que porque va a haber frustración y va a haber amargura, pero va a haber una frustración y una amargura con sentido. Sí. Entonces ahí cambia. Por eso es necesario. Ahora, un llamado también a todos los profesores. No nos quedemos solo en la transmisión de nuestro propio conocimiento, sino que pensemos en los estudiantes. Dejemos de atomizar el conocimiento, dejemos de circunscribirlo solo a mi propia asignatura, vinculémoslo con los otros saberes, porque el ser humano es uno y el mismo. O sea, enseñémosle a los niños que tienen que conectar música con historia, que tienen que conectar lenguaje con química, porque la vida es de conexiones, no es de separaciones. Si nosotros vamos vinculando en el cerebro de nuestros estudiantes, vamos a armar redes neuronales mucho más ricas y amplias, que al final el estudiante va a poder vivir una vida adulta con mayor significado. Y esta es la clave. Si los niños los tenemos en la escuela, no para que les enseñemos tal o cual acontecimiento histórico o la fórmula química aquella, sino que para que le entreguemos herramientas para que él pueda insertarse en la vida adulta con un significado específico, que se humanice. Sí. Esta es la clave, la humanización. Sí.
No, genial, Luis. Realmente ha sido súper interesante. Yo creo que hemos encontrado varias claves en lo que hemos conversado. Pero yo creo que una de las grandes debes que queda acá en esta conversación es la formación de nosotros los profesores. Yo creo que es clave eso en el proceso de enseñanza y en el mejoramiento escolar. Porque debemos aportar, pero nuestro aporte viene desde ahí, de comprender el contexto en el cual estoy. Yo no puedo llegar a imponer mi forma si no conozco al otro. Es la inculturación en cierta forma también. Porque es un acompañamiento. Sí, es un acompañamiento. Y toda la clase es así, y todas las asignaturas son así. Cuando comprendemos de que no somos fragmentados en el conocimiento, sino que nos interrelacionamos y nos vinculamos. Yo creo que ahí está la clave. Oye, ha sido una gran conversación. Qué buena conversación, me encantó esto. No, genial. Oye, mira, yo después te voy a pedir tus redes sociales para que nuestros amigos de la ciencia de lo pedagógico puedan seguirte también y poder compartir este podcast. Ha sido una gran conversación. Sí, por supuesto. Que estés muy bien, Gabriel. Igual, muchas gracias. Muchas un saludo gracias, a todos. Luis. No, saludo a ti también y muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Realmente fue un capítulo muy interesante. Vimos bastantes aspectos históricos del por qué se da la clase de religión y también vimos el sentido. Bueno, lo dejamos a la reflexión de cada uno si realmente cree que debe darse la clase de religión o no. Aquí no vamos a entrar en discusiones de que me gusta, no me gusta. No, yo creo que debemos reflexionar. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Por qué? Hoy día nos encontramos en un contexto muy, muy interesante y creo que en cierta medida la clase de religión podría ayudar a esa instalación o recuperación de los valores que estamos viendo que no entran por otras asignaturas, teniendo la oportunidad de hacerlo, porque acá, por lo menos en Chile, en orientación, podríamos ingresar el trabajo en los valores, en la moral, en la ética, pero tampoco lo profundizamos por esa parte. Creo que, y esto es una reflexión muy personal, creo que es fundamental recuperar, reconectar con eso que somos, que nos constituye como seres humanos. El poder amar a otro, el poder ser solidario, el poder respetar al otro, a la otra, entre nosotros. Lo dejo a la reflexión. Obviamente, algunos pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero ahí lo dejamos para la reflexión. Bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado. Este fue el primer capítulo después de un largo tiempo de descanso por las vacaciones que tuvimos. Así que espero nos volvamos a reconectar. Ahora obviamente igual, de todos modos, porque ahí van a ver el otro proyecto en el cual estoy trabajando en este momento, que está muy conectado con el tema multimedia, con el tema audiovisual, y por lo tanto eso va a significar que la frecuencia de los capítulos de la ciencia de lo pedagógico, creo que, y esto quiero lograrlo, sea quincenal. Pero ahí vamos a seguir. En el próximo capítulo les va a gustar mucho porque fue bastante interesante grabarlo. Así que lo espero. Suscríbanse. Si están en YouTube, suscríbanse al canal. Si están en las plataformas de podcast, también síganme, suscríbanse. Dejen comentarios. Es súper importante. Entonces, amigas y amigos, nos vemos. Un gran abrazo aquí en la ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices.